Adelante, por favor. Entender es la percepción del significado de algo, Ya, a diferencia de comprender, que es hacer propio de lo que se entiende. ya, muy bien. ¿Y qué vendría a ser interpretar? Ya. Muchas veces manejamos estos tres conceptos, o tal vez los primeros dos como sinónimos, ¿no? Eh, pero como en todo, ¿no? Existe una diferencia conceptual. Ah, ¿Ya? El entender licenciado, ¿puedo significa, participar? adelante, adelante. Ya. Entender es asimilar, comprender es seguir ese proceso de asimilación propio, ¿ya? Y interpretar es el accionar, o sea, lo va a ir desarrollando en, en sus propias iniciativas. Gracias, Vicente. A usted, gracias. Miren, tienes razón, ¿no? Entonces, el proceso de entender es este proceso en el cual nosotros decodificamos la información. Es decir, yo leo, yo puedo escuchar. Es decir, eh, le, leyendo podemos, entendemos, ¿no? Entonces, atiéndame. Entonces, yo empiezo a leer un libro, ¿no? Digo, ok. El modelo tradicional, dicen, ¿no ve? Centra su atención en el docente y no así en el estudiante, ¿no? Entonces, estoy entendiendo, ¿ya? Pero el comprender significa que ya viene a ser el siguiente proceso del entendimiento, ¿ya? De la decodificación. El comprender me permite hacer una deducción de lo que he entendido. Entonces, ya comprendo, digo, ¿no? Entonces, leo, comprendo, entiendo, ¿no? Entonces, con la deducción del entendimiento puedo llegar a una conclusión. Entonces, ya estoy comprendiendo qué es lo que quiere decir el autor con sus líneas. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora viene algo bien importante igual. Interpretar, ¿no? ¿Qué es la interpretar? Aquí hay bastante diferencia, ¿no? Entonces, cada persona interpreta de distinta manera, ¿no? Cada persona tiene un propio significado. O sea, y esto es muy recurrente, ustedes les ha debido pasar, ¿no? Yo puedo leer un libro y otra persona también puede leer el mismo libro, pero ambas podemos interpretarlas de distinta forma. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde decía mi profesor lo siguiente, ¿no? El autor, el autor de un texto, muere, dice. ¿Cuándo muere? Cuando nace el lector. ¿Por qué? Porque el lector le da nuevo significado a lo que está leyendo. Tal vez el autor no ha querido decirte lo que estás interpretando, pero la interpretación ya es propia de la persona. ¿Está bien? Entonces, el interpretar es el último estado de entender, comprender y interpreto la idea según mi juicio personal. ¿Está bien? Entonces, esos tres conceptos van ligados. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya sabemos. Y eso es lo que va a pasar siempre, ¿no? Y eso que tienen que tenerlo bien en cuenta. Entonces, eh, el profesor puede estar explicando de distinta manera. Pueden estar leyendo un libro de otra manera. Pero la interpretación ya es propia de cada uno. Cada uno va a interpretar según su juicio, según su percepción, según sus valores, tantas cosas. ¿Ya? Entonces, si no existiera interpretación personal, no habría diferencias entre las personas. Entonces, uno piensa de otra manera porque interpreta de otra manera, ¿no? De eso se trata. Bueno, esas diferencias existen. Sigamos. Ahora sí vayamos al modelo tradicional, ¿no? Este es el modelo que ha surgido en el medievo. Estamos hablando de los años 1000, 1100. Este modelo ya está en vigencia casi 1000 años, ¿no? Seguimos con este modelo, ¿no? Entonces, en este modelo tradicional, como todos ya saben, les han debido hablar también, estamos recordando, el modelo tradicional tiene una meta. ¿Cuál es la meta del modelo tradicional? Formar al ser humano. ¿Está bien? Pero formarlo, ¿cómo? Entonces, existen, ¿cómo les puedo decir? Existen costumbres sociales. Entonces, el objetivo del modelo tradicional era formar al ser humano de una manera.
¿Está bien? Es decir, en función a buenas costumbres, hábitos, todo eso. Entonces, eso es lo que hace el modelo tradicional. Es su meta, formar al ser humano. ¿En qué? En sus comportamientos, en sus valores, y para eso usa al docente, ¿ya? El docente tiene que ser esa imagen, dice, ¿está bien? Entonces, el alumno, el estudiante, bueno, en ese entonces, alumno, ¿no? Alumno significa carecer de luz. Mi profesor en el colegio me decían, estoy en contra de decir el término alumno, ¿no? Él prefería decir estudiante. El alumno es carecer de luz, es que no tiene nada. Entonces, el estudiante o alumno en ese caso, en ese entonces, ¿no? Eh, tenía como figura al docente. Entonces, la relación era la siguiente, ¿no? Vertical. Arriba estaba el maestro, bueno, tal vez sigue estando, ¿no? Y por debajo el estudiante. Entonces, el estudiante es un receptor pasivo, ¿está bien? Entonces, tal vez les ha pasado a ustedes también, ¿no? A mí me pasa también, sigue pasando, ¿no? Hay docentes que son autoritarios, es decir, la palabra del docente es ley, ¿no veo? No. Y no se discute en este modelo. Entonces, había cierto grado de ¿no? De imposición. Entonces, no puedes hacerle crítica al docente. Creo que ahora también no se puede, ¿no? Se sigue manteniendo este modelo. Entonces, va a persistir, yo creo, ¿no? Entonces, no te permite, ¿no? No te permite cuestionamientos. Entonces, el método que se emplea es academicista y verbalista, es decir, transmisivo, ¿no? El docente va transmitiendo todo su conocimiento, ¿no? A través de textos de base, o sea, ya existentes. Los contenidos son enciclopédicos, dice, ¿no? Tradicionales, autores clásicos, es decir, el docente en este método tiene su texto de apoyo, dice, ¿no? Ya, vamos a trabajar hoy día o este semestre con el texto de Física de Circe y Masque. Ese es el que voy a usar. Y ese es el que tienen que usar ustedes, ¿no? Entonces, no te permite otra nomenclatura. Entonces, ya, la nomenclatura que estoy usando es esta, pero hay otra nomenclatura válida y te dice, no, yo no he usado esa nomenclatura, aunque sea válida. Entonces, existe una imposición. ¿Está bien? ¿Han tenido alguna vez algún docente que se ha comportado así? No, no acepto ese método, porque este es mi método. Así. Sí, ingeniero. Pasa, ¿no? Ese es el modelo tradicional. ¿Estamos? Entonces, los contenidos, lo que se trata de hacer aquí es fortalecer la memoria. Entonces, la evaluación es en base a la memoria. Entonces, ¿quién es el estudiante que sabe más? El que acumula más, el que memoriza más, ¿no? Entonces, la evaluación aquí es un poco fría. Es la que tenemos ahorita en el curso básico, ¿no? Y tal vez en otras materias. Bueno, se la tiene en el curso básico porque la cantidad de alumnos, ¿no? El examen escrito, ¿no? Entonces, supuestamente ahí tu acumulación de conocimientos en un solo examen va a definir si es que sabes o no sabes la materia. Así es la evaluación en este modelo tradicional. Y otra desventaja del modelo, es bueno el modelo, ¿no? Si se sabe usarlo, ¿no? Otra desventaja es que al usar textos, digamos, bueno, sobre todo en materias iniciales de universidad no pasa nada, ¿no? Pero en textos ya de materias superiores, estamos hablando de sexto, décimo semestre, y afectan, ¿no? Entonces, ahí ya se llevan materias ya de aplicación. Pero, ¿qué pasa si yo manejo un libro, digamos, uno americano, norteamericano? Entonces, ese texto no está, digamos, acorde, ¿no? No se acomoda a la realidad nacional. Entonces, a veces lo que se enseña no es precisamente lo que pasa con la realidad. Entonces, eso es lo que genera este modelo tradicional, ¿no? Entonces, ya han surgido, ¿no? Antes había pocos autores, ahora sí hay autores de la región, estamos hablando de la región latinoamericana, autores nacionales que abordan, nos entregan un estudio, ¿no? Una información, textos acordes a nuestra realidad latinoamericana y nacional. Entonces, en el modelo tradicional ocurría eso, ¿no? Que manejaba textos que no tenían que ver con esa realidad. Una deficiencia. Continuamos. Modelos pedagógicos conductistas, dice, ¿no? Este es otro modelo igual, que ha surgido posterior al tradicional. Estamos hablando de hace cientos de años, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, este modelo pedagógico conductista lo que quiere hacer es
influir en la conducta del estudiante. Entonces, ya tiene otra meta este modelo. ¿Está bien? Dice que el estudiante, al sujeto al cual se le está enseñando, se lo trata de moldear en base a tareas que van a, o sea, actividades, algún tipo de estrategia que moldee su conducta. A ver, ¿cómo puedo moldear yo la conducta de ustedes? Yo quiero que estos chicas sean buenos. Ya, les voy a dar práctica seguido, todos los días. Chan, chan, chan. Entonces, estoy provocando, ¿no? Bajo esa actividad o esa estrategia, a que ustedes cambien su conducta. A ver, ¿cómo vendría a ser su conducta si yo les doy todos los días práctica? Ella tal vez va a tener que levantarte temprano y estás modificando la conducta. Pero el objetivo es que lo hagas para bien, ¿no? Entonces, pensando en el bien es alterar la conducta. Entonces, el docente va buscando tareas que van a tratar de modificar la conducta del estudiante. ¿Está bien? ¿Qué tal si yo, a ver, cómo puedo hacer que estos muchachos sean, o me tengan miedo? O sea, yo tenía un profesor igual, en el cual, digamos, hacías la tarea y, y era la tarea con software, ¿no? Ahí estaba su computadora, estaba ahí el data, la proyectora. Entonces, voy a elegir uno al azar, ya. Tenías que estar con tu flash. En ese entonces había CDs o disquetes nomás en mis tiempos. Entonces, no había flash memories. Bueno, sí había, pero los primeros, ¿no? Eran caros todavía. Entonces tenías que ir con tu disquete o con tu CD. Entonces, él ya nos ha cambiado la conducta, ¿no? En base a la presión. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Él sacaba a dos particulares, entreguen las prácticas, al azar. Juan Carlos al frente, vaya a defender. Entonces, ella ha modificado mi conducta, inclusive ya me ha generado un tipo de temor, pánico. Entonces, hay varias actividades que el docente va efectuando con el objetivo de que cambies tu conducta. Puede ser actividades, digamos, que te generen presión o tal vez que sean buenas actividades, ¿no? Entonces, ¿qué tal si te propone ya, todos llegan a las 7 en punto y aquel que llega a 7 en punto a la hora va a tener un punto extra o algo así? Pues la cosa es modificar las conductas, ¿no? Entonces, el maestro es el que programa, ¿no? El estudiante es un participante, pero sigue teniendo esa limitación de la educación tradicional, ¿ya? Entonces, las actividades son de fijación, dices, refuerzo y control del aprendizaje. El docente está controlando, ¿no? Contenidos, dice. Son unos de conocimientos técnicos, habilidades, competencias observables, dice, ¿no? Y el método es el de aprendizaje como consecuencia de esa enseñanza, de esa instrucción. Hay instrucciones. ¿Para qué? Hay un cambio en la conducta. Ese es el modelo conductista. Entonces, yo creo que sí debe seguir aplicándose este modelo, ¿no? Un modelo, o sea, un profesor no se centra solamente en un solo modelo. Tal vez intuitivamente y sin saberlo, está usando distintos tipos de modelo. Y este modelo de seguro que es usado por varios profesores. ¿Está bien? Continuamos. El modelo naturista o romanticismo pedagógico, ¿no? ¿En qué consiste este modelo? Es un modelo ya más, ¿cómo se dice, no? Más humano, más social, más naturista, dice, ¿no? Natural, es decir, ya ve al ser humano con mayor calidez, es decir, trata de comprenderlo. Entonces, eh, es igual, la meta de este modelo es no causar presión ¿no? En el estudiante, ¿ya? Entonces, lo que trata es que el niño se desenvuelva en forma libre. Entonces, le dan la libertad. Este modelo naturista te da libertad. Haz lo que quieras, pero aprende. Aquí ves aquí este sector de niños. Entonces, lo que se trata es de causar confianza, ¿no? Y que ellos, digamos, solitos ellos aprendan así. O sea, ya no hay esa presión. Entonces, el maestro, más que todo en este tipo de modelo pedagógico, ya es un auxiliar, un amigo, dice, ¿no? Un amigo del estudiante. El estudiante es libre, es libre. Entonces, él gobierna su desarrollo, es decir, ya, bueno, no lo estamos presionando, pero de él depende, ¿no? De él depende, es libre. Él puede aprender al ritmo que quiera, como quiera. Entonces, el proceso de este tipo de enseñanza, la parte cognitiva, es decir, la parte mental, se lleva en forma espontánea, es libre, ¿no? Contenidos, dice, no existe ninguna programación, hay un contenido, ¿no? Pero no es, como les digo, no es estricto, es flexible, ¿ya? Ya quieren llevar hoy día
no sé qué les digo, ¿quieren hacer labo de caída libre hoy día o quieren hacer laboratorio de plano inclinado? Ya plano inclinado, ya eso haremos. Ya no hay esa consistencia, ¿no? Ese orden, esa programación. Entonces, ya es más libre, ¿no? Entonces, aquí el método que está empleando, este método, el romántico pedagógico, el naturista, es suprimir los obstáculos, dice, ¿no? Que inhiben al estudiante, es decir, le dan más libertad. ¿Bien? Eso es. ¿Qué tal este modelo? Creo que no se aplica, ¿no? En nuestro caso, no creo que se aplique en la facultad. O sí, algún profesor les ha dado esa libertad. Aquí en este modelo no hay evaluación, no hay evaluación. La evaluación es cualitativa. El docente ve, si quiere evalúa en forma, digamos, cuantitativa, es decir, bajo pruebas escritas o algo así. Pero aquí predomina la evaluación cualitativa. Entonces, te puedo hacer un tipo de examen oral, digamos, ¿qué has entendido? ¿Qué has entendido por esto? Ah, he entendido esto, esto. Así has entendido. Así es la evaluación, este modelo. Entonces, no creo que se acomode al de las ciencias exactas, ni tampoco a nuestra edad. Tal vez para niños, ¿no? Jardín de niños, tal vez kinder, para que la persona, el ser humano, vaya ganando confianza. Pero dudo que se aplique, digamos, en niveles superiores. Continuamos. El modelo social, dice. Uy, un modelo sumamente estricto, ¿ya? Este modelo social surge del nacimiento del marxismo, del comunismo, ¿está bien? Entonces, el modelo social, debido a las convulsiones sociales, luchas sociales, surge este modelo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este modelo? Entonces, darle, ¿no? O sea, darle un enfoque social a la pedagogía. Es decir, se lucha por la igualdad de clases, se trata de suprimir, ¿no? La desigualdad. Eso es. A ver, aquí tengo un autor, veremos qué es lo que hace. Les escribo. ¿Dónde está? Aquí veamos. Es interesante, ¿no? Cómo el proceso evolutivo afecta a todo lo que es el hecho educativo. A ver, no encuentro. Veremos. Ah, ya. Aquí está. Mira. Bueno, este modelo, miren, dice, ¿no? Bueno, se ha generado, ¿no? Con el objetivo de efectuar cambios sociales, es decir, la libertad, es decir, suprimir la desigualdad de clases. Entonces, la meta de este modelo es, dice, formar un estudiante multifacético, dice, que tenga diferentes capacidades, es decir, sobre todo para la producción socialista, igualitaria. ¿Está bien? ¿Qué más dice? El maestro es un orientador, el estudiante es un participante activo, ¿ya? El desarrollo cognitivo es progresivo, secuencial, impulsado por el aprendizaje de las ciencias. Es decir, tú sabes que la parte del marxismo se desvincula, ¿no? De la parte de la religión. Entonces, centra su atención en el conocimiento científico. ¿Está bien? Entonces, los contenidos son de carácter científico, técnico, polifacético, politécnicos. Lo que vemos, ¿no? Han visto los textos rusos, o sea, son una producción científica de alto nivel, ¿no? Aquí, el método, ¿no? Las estrategias didácticas variadas de acuerdo al método científico, como os dije, haciendo énfasis en el trabajo comunitario productivo. ¿Cómo creen que sea la evaluación en ese tipo de modelos? Este es el modelo socialista, modelo social. Obviamente tiene un fin, ¿no? El objetivo es aportar a la sociedad, pero la evaluación es muy dura. Aquí se premia a la competencia en este modelo, ¿no? Aquí dice, ¿no? ¿Eres bueno o no eres bueno? Entonces, al bueno se lo premia y al malo, ¿qué se le hace? Han visto las películas, ¿no? Esa es una realidad. Si no hubiera esa presión de premiar, ¿no? El otro castigar, es decir, a los que son buenos y malos, entonces no habría ese desarrollo y también esa diferencia, ¿no?
bastante presión en este modelo para el estudiante, mucha presión. Entonces, se premia el esfuerzo, la excelencia, y se castiga realmente a, a quienes no cumplen, ¿no? No cumplen en este caso esas tareas como estudiante o como docente, ¿no? Porque es un modelo social. ¿Me han comprendido? Ahora sí vamos yendo al desarrollista. Ya estamos bien, ya vamos a acabar. Vamos a llegar a la parte más importante en la que quiero hacer énfasis, al modelo constructivista, y mañana vamos a terminar con el último, ¿no? El modelo integral, que es lo último que se está viendo en modelos pedagógicos. Ya. El desarrollista, ¿qué es lo que está haciendo, no? Este modelo trata en forma progresiva, ¿no? Brindarle al estudiante esas capacidades que le permitan llegar al nivel superior, ¿ya? La relación maestro-alumno. El maestro es un facilitador, dice, ¿no? Estimula, como ves aquí el gráfico, estimula la experiencia del estudiante, la participación activa del estudiante es activo en este modelo pedagógico, ¿ya? Entonces, va acompañado de ambientes estimulantes para esa experiencia. Los contenidos son experiencias que facilitan al estudiante el acceso a las estructuras de nivel superior, ¿ya? El método es un desarrollo progresivo, ¿no? Secuencial, estructuras cuantitativas, cualitativas y finalmente con la solución de problemas. Este modelo lo empleamos continuamente, ¿no? Nuestra malla curricular va ahí, ¿no? Le vamos de acuerdo a una secuencia, ¿no? Hay una secuencia progresiva que debemos cumplir. Estamos llevando este modelo, estamos trabajando sobre este modelo también nosotros. Ahora sí vamos al modelo constructivista, ¿no? Que es el modelo, digamos, del siglo anterior. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Entonces ha sido, podría decirse, un modelo que ha revolucionado en su momento, ¿no? Lo que viene a ser todo el proceso educativo, ¿ya? Y aquí vamos a ver ya ejemplos y van a participar también ustedes con todos sus programitas que han traído, ¿no? Han debido tener algunos. Muy bien. El modelo constructivista, dice, ¿no? Promueve la construcción del conocimiento, dice. El espacio de socialización de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje es la escuela, el colegio, la U, ¿no? El docente es un mediador, es un guía, ¿no? Entonces, el estudiante construye su propio aprendizaje a través de saberes. Ahorita vamos a ir viendo. Vamos a repasar a los representantes más importantes del constructivismo. Estamos hablando de Vygotsky, Ausubel, Brunner, Novak. Ya. Bien. ¿Qué te dice el modelo constructivista? Dice, el cerebro es una entidad, dice, ¿no? Que tiene ya experiencia. Es decir, nuestro cerebro no está en blanco. ¿Está bien? Desde que nacemos ya vamos adquiriendo conocimiento, ¿no? Entonces, en los primeros años de vida, entonces, el bebé, el neonato, ¿no ve? Entonces, ¿cuál será su primera necesidad, muchachos? Una de sus necesidades. Comer, Inge. Comer, exacto. Entonces, la lactancia ya está conociendo, ¿no ve? Entonces, ya sabe, poco a poco distingue de caliente, frío, y así va aprendiendo. Entonces, el modelo constructivista dice, el estudiante no es una hoja en blanco, ya tiene conocimiento previo. Hay dos tipos de conocimiento, ¿ya? El conocimiento académico, o en este caso formal, y el conocimiento empírico, ¿ya? El bebé, al momento de lactar, todo eso, comer, ¿estamos de acuerdo? Está empleando su conocimiento empírico, ¿está bien? No es un conocimiento formal. El formal se lleva en los centros, en las instituciones de formación, ¿ya? Entonces, esos conocimientos, ya sea el conocimiento empírico viene de la experiencia, ¿está bien? Sabes que has tocado algo caliente, ya sabes que nunca más tienes que tocar una caldera, ¿no? Caliente. Entonces, esa experiencia, vas aprendiendo así, se aprende de dos maneras, en base a la experiencia y un tipo de aprendizaje del tipo formal, el científico, el que llevamos en la academia, aquí en la universidad, en el colegio, en los institutos,
dos conocimientos. Entonces, el modelo constructivista te dice, el estudiante ya tiene esos dos conocimientos. Entonces, no es una hoja en blanco. Entonces, su cerebro está llevando todo el tiempo procesos mentales. Entonces, él tiene que ser responsable de su propia formación. Tiene, o es responsable, ¿no ven? Entonces, aquí estamos indicando eso, ¿no? Entonces, el conocimiento no pasa pasivamente, es decir, lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Se transmite, pero el estudiante, no, pues no llega al estudiante como dice el docente. ¿Cómo llega al estudiante o a la persona? Llega como ella la interpreta. Él tiene su propia interpretación. Puede que sea igual que el docente. Puede que interprete de forma diferente a la que entiende el docente, pero ya es su propia interpretación. ¿Está bien? Entonces, lo que se quiere en este modelo es que el estudiante reflexione, ¿está bien?, sobre sí mismo y sobre la realidad. Y que adquiera la conciencia de entender que él, comprender que él es responsable de su aprendizaje. Bien, vamos a ver a este psicólogo suizo, uno famoso, ¿ya? Tal vez lo conocen, Jean Piaget, ¿ya? Es uno de los gurús igual del constructivismo. Entonces, él falleció, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? Entonces, pero nos dejó, digamos, varias propuestas, ¿no? Sobre las cuales se ha desarrollado el constructivismo. Uno te dice, ¿no? El aprendizaje dice que consta de dos procesos. ¿Cuáles son esos dos procesos? Dice, incorporar nueva información en el sistema ya preexistente. Como les dije, ¿no? Ahí está la persona, ya tiene conocimiento previo, es decir, no es que está en blanco, ¿no? Entonces, sobre eso, él va aumentando más conocimiento, o sea, va adquiriendo más conocimiento, ¿ya? Y la otra que te dice él es la acomodación. Todo este conocimiento que ingresa va cambiando, ¿no? El esquema cognitivo de la persona va cambiando. Él acomoda la nueva información como lo ve conveniente. Entonces, esos dos esquemas son muy importantes para el modelo constructivista. La información te llega, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya tienes un conocimiento previo. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, tú sabes que el agua hierve a 100 grados centígrados sobre el nivel del mar, ¿no? Y en La Paz adquieres nuevo conocimiento. Después ya te dicen, en La Paz no hierve a 87 grados aproximadamente. Entonces, vas aumentando más información sobre algo que tú ya sabes, ¿no ves? Entonces, lo vas acomodando. Entonces, ese conocimiento se queda dentro de ti. Entonces él enfocaba de esta manera el aprendizaje, Piaget, ¿no? Dice, ¿no? El desarrollo cognitivo tiene etapas, dice, ¿no? El periodo sensorio-motriz, dice, de 0 a 2 años, como ha dicho, ¿no? Compañero, aprende a comer, a gatear, a caminar. El periodo preoperatorio, de 2 a 7 años, entonces empieza a tener, digamos, conocimiento de las formas geométricas, de los materiales, pues, ¿no? El periodo operacional, de 7 a 12 años, empieza ese proceso de entender los simbolismos, ¿sí? Yo veo una cruz, una X, y veo dos números, 6, una X y un 8, ya entiendo que es una multiplicación. En este periodo el ser humano dice que adquiere esa habilidad, la habilidad de poder entender lo simbólico. Entonces, y el último periodo dice, el periodo formal, de 12 años para adelante, adultez hasta que muere, dice. Desde esa edad, dice, la persona ya es capaz, dice, ¿no? De tener o de entender, de tener esa capacidad lógica, racional. Ya piensa, ¿está bien? Y llega a sus conclusiones. Entonces, ya es un sujeto racional, lógico, desde sus 2 años. Es la propuesta de Piaget. Entonces, básicamente estas dos, ¿no? Asimilación y acomodación, ¿no? Aprendo más, yo acomodo dentro de mí, interpreto como yo veo conveniente. Eso es asimilación y acomodación, Piaget. Vamos a ver a otro psicólogo, en este caso ruso, ¿ya? Igual muy famoso, Lev Vygotsky, ¿ya? De 1896 a 1934, igual del siglo pasado. Dice, ¿qué te dice Vygotsky? El aprendizaje tiene su origen en lo social, te dice. En lo social. O sea,
ya ves, ¿no? Es ruso. Entonces ya ves qué tipo de cociente tiene. Entonces, el contexto, la realidad donde nosotros vivimos, afecta mucho nuestros pensamientos, afecta mucho, ¿no? Nuestra idiosincrasia, la cultura, nuestra realidad social, es diferente, ¿no? ¿Cómo piensa un musulmán? De distinta manera a nosotros. Y sus pensadores, filósofos, científicos también. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí Vygotsky dice, el aprendizaje tiene origen en lo social. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Surge de procesos interpersonales, dice. Entonces, el sujeto aprende relacionándose con otras personas. Eso es lo que te dice. ¿Está bien? No puedes aprender solo. Tienes que sí o sí relacionarte, dice. Pero surge también dos situaciones, dice, ¿no? Las funciones que aparecen en el ser humano son dos, dice. Primero es el ámbito social, dice. Te interrelacionas, hablas, intercambias ideas, todo eso. Luego pasa lo que hemos dicho, la interpretación. Te vas y en base a lo que has adquirido, formas tu propia concepción. Y ahí viene el ámbito individual. Dice, primero es lo social, dice. Con la ayuda de lo social, formas todo tu conocimiento individual. Si no hay esa interacción con lo social, no podrías llegar al conocimiento individual. Entonces, eso es lo que propone Vygotsky. Y tiene una frase célebre que dice, ¿no? A través de otros llegamos a ser nosotros mismos. A través de otros llegamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, él le da más importancia en su propuesta al debate, dice, ¿no? El debate es una forma de poder captar, adquirir más conocimientos, dice, ¿no? El debate, la argumentación. En el debate hay un argumento, ¿no? ¿Por qué estás diciendo esto? Por esto, por esto, por esto, ¿no? El lenguaje, cómo te comunicas. Hemos hablado de los tres tipos de lenguaje, ¿no? El verbal, no verbal y el paraverbal, ¿no? Señas, muecas, todo eso, ¿no? Énfasis en el tono de voz. La construcción ocurre, dice, con la ayuda de otros, ¿ya? Ahora él propone lo siguiente. En el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, los niveles de desarrollo. ¿Cómo te puedo demostrar? Él dice, ¿no? Que interrelacionándote llegas a mejores resultados. Te da una tarea, ¿no? Y hazla solo, te dice. Ella es una tarea independiente. Y haz la misma tarea y vamos al nivel potencial. El nivel potencial es cuando tienes un guía, un maestro. Entonces, si te dan una tarea, pero tienes un maestro, o sea, un guía, no necesariamente un profesor, ¿no? Un maestro, que te acompaña y sabe de esa temática, tus resultados van a ser más fructíferos. Entonces, él tiene esa visión. Entonces, el aprendizaje surge con, primeramente, el ámbito social, para luego internalizarlo con el ámbito individual. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han comprendido? Entonces, el docente es una parte activa esencial en el desarrollo del aprendizaje. A ver, vamos a ver esto, bien importante, ¿ya? La parte de grafología veremos, un poquito algo interesante igual. ¿Cómo es que el docente, no solamente el docente, ¿no? El estudiante puede identificar ciertos comportamientos en las personas? A ver, ¿quién puede leer la primera línea? ¿Alguien? Casos con una presión fuerte indica tensiones. Ya, trazos. Si yo escribo con trazos, con presión fuerte, indica que tengo tensiones. ¿Alguien más? En segunda línea. Trazos Trazos suaves suaves indica dudas, incertidumbre. A ver, vamos a quedar. Primero la señorita, luego usted joven. La siguiente línea, ¿ya? Adelante, señorita. Ya dije, trazos suaves indica dudas, incertidumbre, tímida, flexible, de carácter débil. Eso dice, ¿no? Son estudios de grafología, dice. Los trazos suaves indican dudas, dice. Incertidumbre, tal vez timidez, tal vez carácter débil, un poco flexible, que pueda cambiar, ¿no? Adelante, joven, la siguiente línea. ¿Qué dice? Líneas horizontales, introvertido. Dice que si alguien tiene ese tipo de escritura, ¿no? Líneas horizontales, tal vez sea una persona introvertida. Obviamente esto no es una regla, ¿no? No es una regla, es un estudio de tipo cualitativo, ¿ya? Bien. Una señorita que me ayude con la siguiente línea.
Líneas verticales, personas positivas. Ya, perfecto. Un joven, por favor, con la siguiente línea. Formas circulares, personas de buen carácter, de fácil aceptación, de vicisitudes de la vida. Ah, ya, formas circulares, ¿no? Personas de buen carácter, de fácil aceptación a las vicisitudes de la vida. Una dama, por favor, la siguiente línea. Rígidas o en ángulos, personas rígidas con tendencia a la obstinación. Dice, ¿no? Las líneas rígidas o en ángulos, dice, ¿no? Son personas que posiblemente tengan un carácter rígido, ¿no? Con tendencia a la obstinación. La siguiente línea, un joven, por favor, adelante. Gráficos pequeños, poco valor personal. Ya. Una dama, la última, el último concepto, la última línea, por favor. Gráficos grandes quieren sobresalir, ser vistos, tal vez por falta de seguridad. Perfecto. Entonces, todas estas cosas igual nos ayudan a identificar cómo es la personalidad de una persona, ¿no? ¿Qué tal si yo escribo muy, muy grande? Tal vez quiero ser visto por los demás, ¿no? Quiero que me vean. Tal vez sea porque soy muy presumido, o sea, tengo un ego, o tal vez tengo inseguridad. Puede haber dos opciones, ¿no? Gráficos pequeños, tal vez, o sea, este es un estudio cualitativo, ¿no? No es una regla, pero generalmente eso pasa, ¿no? Tal vez escribo muy pequeño, han visto, pero las personas que no se aprecian mucho, no hay un amor propio, tienen este tipo de características, ¿no? Personas que escriben con líneas rectas o en ángulos, tal vez son personas rígidas con tendencia a la obstinación, o sea, tal vez muy estrictas inclusive, ¿no? Las personas que escriben en formas circulares, personas de buen carácter, más joviales, ¿no? Que aceptan, digamos, o que afrontan, ¿no? Con buen carácter cualquier tipo de problemática de la vida, ¿no? Líneas verticales, líneas positivas, personas positivas, horizontales, tal vez introvertidos, es la presión del ¿no? Sobre el bolígrafo o con lo que esté escribiendo, tal vez tensiones, suave, tal vez dudas. Veamos. A ver, vamos a ver 3 tipos de firmas de 3 profesores de la facultad. ¿Qué entienden en la primera línea? ¿Cómo describen a esta persona en la primera firma, en la parte superior? Una persona positiva, tal vez. A ver, ya, positiva. A ver, vean las firmas. Voy a poner nuevamente el cuadro anterior. Vean las firmas. Ya, ahora sí. A ver, 5 segundos más. Ya, listo. A ver, ¿qué pueden decirme de la firma de la parte superior? La primera firma, al tener ángulos, yo diría que se trata de una persona rígida. Rígida, tal vez estricta, ¿no? Muy Sí. bien. La persona de la firma inferior del lado izquierdo. Tener formas circulares. Puede tener un buen ¿no? carácter. Debe tener un buen carácter, ¿no? Tal vez algunos ya han reconocido la firma, ¿no? ¿Sí? Son de 3 profesores de la facultad ahorita, estas firmas. Bien, buen carácter, ¿no? Y corresponde, yo conozco a esta persona. Tiene buen carácter. Bien. ¿Qué me dicen de la última firma, del de la derecha, de la parte inferior? Persona positiva. Es una persona positiva, ¿no? Bien, sí, yo conozco a estas 3 personas y casualmente se ajustan, ¿no? Las descripciones. No es una regla, ¿no? Pero ya nos da pautas para poder identificar cómo es nuestro profesor, cómo es nuestro estudiante. Pueden usar esta tal vez para poder identificar cómo son en la familia, ¿no? 2 hermanos, por más que sean de la misma familia y hayan vivido toda la vida juntos, no son iguales. Existen situaciones en la vida que van transformando cada una de estas personalidades, ¿no? Es bien interesante esta parte igual del estudio de la grafología.
Continuamos. Vamos. El modelo pedagógico constructivista de Jeremy Brunner. Jeremy, ¿no? Brunner. Sigue vivo, ¿no? Es un psicólogo y pedagogo americano. ¿Qué te dice este psicólogo? El aprendizaje es por descubrimiento, ¿ya? Y les explico ahorita, ¿no? ¿En qué consiste este tipo de aprendizaje por descubrimiento? Enseñar al estudiante como si fuera un aprendiz. Esa es la tarea del profesor. Tiene que enseñar al estudiante como si fuera un aprendiz. El estudiante debe descubrir por sí solo. ¿Está bien? Por sí solo tiene que descubrir con el conocimiento, ¿no? Esos conceptos. Tiene que aprender por sí solo. ¿Bien? Entonces tiene que llegar a conocer, adquirir ese conocimiento por su capacidad. Entonces, dice, ¿no? El estudiante tiene esa capacidad de recibir, procesar, organizar, recuperar, ordenar la información, ¿ya? Entonces, como una nueva categorización de nuevos conceptos. Es decir, sabemos, ¿no? Ya hay conceptos previos, nos apoyamos en eso. Si estuviese en blanco, entonces no podría llegar a adquirir estos conocimientos. ¿Está bien? Entonces, por descubrimientos. Entonces, el docente, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que debería hacer o hace por este modelo? Presenta como un desafío, dice, al estudiante. O sea, yo tengo aquí la teoría, está mi libro, pero no te la digo. ¿Ya? No te digo tal como está. Ah, esto es así, así, así. Lo que hago es que busco alguna estrategia. ¿Para qué? Para que tú descubras lo que quiero decir. Es decir, el concepto no se da en una primera instancia. Entonces, pero lo que sí se da son pautas. Pautas para que el estudiante llegue por sus propios medios. Y una vez que haya llegado, recién te puedo dar el concepto de lo que te he querido enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él dice que el aprendizaje llega a ser por descubrimiento. A ver, pistas, indicios. Aquí dice, ¿no? La experiencia debe presentarse de manera hipotética, dice. Heurística. Heurística es eureka, ¿no? O sea, alguna genialidad tiene que hacer el docente para presentar, ¿no? Estas, podríamos decir en este caso, estas guías, pautas. A ver, veamos un ejemplito. Yo alguna vez he usado esto. ¿Qué dice el enunciado? Muchachos. Identifique el siguiente patrón. Ya. Vean el siguiente patrón. No te he dicho que vamos a llevar nada, ¿no? Pero yo ya sé que estás identificando. Aquí hay una sucesión. Y sé que me puedes decir cuál es el número que viene. Empezando por 2, sumamos de 3 en 3. Por eso, dígame, ¿cuál es el que viene? Se suma 3 a cada término, ingeniero. 20. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el que viene entonces? Número 20. 20. Exacto. Ustedes lo han descubierto. Ya han encontrado el patrón de formación, que es de 3 en 3. Y no les he dicho. El tema de hoy es progresiones. Progresiones aritméticas. Entonces, ustedes van descubriendo. ¿Me han entendido, no? Entonces, es una estrategia igual. El aprendizaje por descubrimiento. A ver, sigamos en otra rama. Te muestro esta imagen. Te muestro esta otra. No hemos abordado directamente el tema, pero tú ya sabes de qué va a tratar el tema. ¿Qué has descubierto? ¿De qué crees que se trata el tema? La cultura tiahuanacoa. Exacto. Muy bien. Descubrimiento. ¿Me han entendido? Es otra estrategia que ustedes igual pueden emplear. ¿Qué tal, muchachos? ¿Estamos bien o no? Sí, interesante. Ingeniero. Perfecto. Vamos a ver a otro pensador. ¿Qué hora es? ¿No es hora? Tenemos tiempo. Vamos a ver, ¿no?